Nunca pensé que estaría escribiendo algo como esto, pero supongo que necesito desahogarme y que alguien allá afuera entienda mi versión de la historia. Porque últimamente todo el mundo me señala como la villana, como la mujer que destruyó una relación perfecta, y nadie parece querer ver que las cosas no fueron tan simples, que no todo fue culpa mía. Sí, cometí errores, lo admito, pero también fui víctima de un hombre que no supo darme lo que necesitaba y que, en vez de asumir su parte de responsabilidad, prefirió pintarme como un monstruo para quedar él como la víctima ejemplar. Yo llevaba casi 4 años viviendo con él. Lo conocí en un café donde trabajaba mientras estudiaba y desde el inicio pensé que tenía potencial. No era el típico hombre atractivo que todas voltean a ver, pero tenía seguridad, trabajaba duro, hablaba de planes a futuro y me hizo sentir que podía confiar en él. Eso me atrajo más que cualquier cara bonita. Al principio me trataba como una reina, todo era flores, cenas, detalles. Pero con el tiempo se fue apagando. Dejó de esforzarse, dejó de verme, se perdió en su trabajo y en sus cosas, y yo me quedé ahí, como un adorno más en su vida. Mientras tanto, su mejor amigo siempre estuvo rondando. Desde que empecé a salir con él, su amigo estuvo presente en reuniones, fiestas, fines de semana. Siempre tenía un comentario gracioso, siempre sabía escucharme, y sobre todo, me hacía sentir deseada. Hubo momentos en los que hasta pensé que le caía mal, pero en realidad lo que pasaba era que no podía disimular cómo me miraba. Y yo, aunque al principio lo ignoré, con el tiempo empecé a sentirme atraída. No por amor, sino por necesidad. Necesitaba sentirme viva, sentir que alguien me veía. Sé que aquí es donde todos van a empezar a decir, entonces, ¿por qué no terminaste con tu novio en vez de engañarlo? Y mi respuesta es simple, porque yo lo amaba. Sí, amaba a mi novio. Solo que estaba harta de ser invisible en su vida. ¿De verdad es tan difícil de entender que alguien puede amar y al mismo tiempo equivocarse buscando lo que le falta? No fue que dejara de amarlo, fue que necesitaba algo que él no me estaba dando. La primera vez que pasó con su amigo fue casi un accidente. Habíamos salido los tres. Él se fue temprano porque estaba cansado y yo me quedé tomando algo con el amigo. Terminamos en su departamento. Fue rápido, impulsivo, y me juré que nunca más volvería a pasar. Pero pasó otra vez. Y otra. Y otra. No lo planeé, no lo busqué, pero la conexión estaba ahí. Y cada vez que sucedía, me convencía a mí misma de que no era nada serio, de que mi relación seguía intacta porque yo no dejaba de querer a mi novio. Todo se desmoronó cuando descubrí que estaba embarazada. Lo supe de inmediato, las cuentas no cuadraban, el bebé era del amigo. Pero en vez de asustarme, pensé que era una oportunidad. Pensé, mi novio es un buen hombre, él va a estar para mí, él me ama de verdad, y si le presento esto como una bendición, lo aceptará. Porque qué hombre que dice amar a su pareja de verdad se negaría a criar a un hijo con ella. No importa de quién sea la sangre, lo importante es la familia. Así lo veía yo. Cuando se lo conté, al principio se emocionó. Lo vi brillar como hacía tiempo no lo veía, me abrazó, lloró, dijo que íbamos a ser una familia. Y yo, en ese momento, me lo creí. Me convencí de que todo saldría bien, de que él nunca tendría que saber la verdad. Pero los secretos no se sostienen para siempre. No sé cómo lo descubrió, nunca quise preguntarlo, pero un día llegó con una furia que nunca le había visto. Tenía papeles en la mano, pruebas de que el hijo no era suyo. Me gritó, me llamó mentirosa, me dijo que lo había traicionado con la única persona en la que él confiaba. Yo intenté explicarle, intenté decirle que no había sido así de frío y calculado como él pensaba, que simplemente había pasado, que yo seguía amándolo a él. Pero no quiso escucharme. Me echó de nuestro departamento como si fuera basura, con mis cosas en bolsas de plástico, como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Fue humillante, cruel, injusto. Y entonces empezó lo peor. El amigo, el verdadero padre, se desapareció. Cuando le dije que estaba embarazada, me bloqueó de todas partes. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Me dejó sola, cargando con un hijo que yo no podía mantener sola. Porque claro, yo trabajaba, pero no lo suficiente para pagar una renta, comida, ropa y además todo lo que necesita un bebé. ¿Y qué se supone que debía hacer yo? ¿Dejar que mi hijo creciera sin nada solo porque dos hombres decidieron desentenderse? Ahí fue cuando decidí que él,
mi ex, debía hacerse responsable. Al final de cuentas, yo le entregué años de mi vida, le di todo mi amor, lo apoyé cuando no tenía nada. ¿De verdad es tan descabellado pensar que él debía apoyarme ahora que yo lo necesitaba? Sí, el hijo no era suyo, pero ¿qué más da? Él decía amarme, y amar no es solo estar cuando todo va bien, también es cargar con las consecuencias cuando las cosas se complican. Yo no lo veía como manipulación, lo veía como lo justo. Pero él no lo entendió. Me dijo que estaba loca, que cómo pretendía que se hiciera cargo de un hijo que no era suyo, que jamás iba a ser parte de eso. Me dijo que me olvidara de él, que si lo buscaba otra vez, llamaría a la policía. Yo no podía creerlo. El hombre que decía que yo era el amor de su vida, el que juraba que estaría conmigo en las buenas y en las malas, me estaba dejando tirada en la peor situación de mi vida. Lo busqué varias veces después de eso, lo admito. Fui a su trabajo, lo esperé afuera de su casa. Le mandé mensajes, le pedí que pensara en todo lo que vivimos, que no me diera la espalda. Incluso le rogué de rodillas una vez, pero él solo me miró con desprecio. Y lo peor fue que cumplió su amenaza, me demandó por acoso, consiguió una orden de restricción en mi contra. Yo, la mujer que lo amó más que a nadie, ahora era tratada como una delincuente por el simple hecho de pedirle ayuda. Hoy estoy sola, embarazada, con un hijo en camino que no puedo mantener. El verdadero padre se borró de mi vida y mi ex, el hombre que debió quedarse a mi lado, me ve como un monstruo. Todos me juzgan, mis amigas me dan la espalda, mi familia apenas me habla. Y aún así, yo sigo pensando que no fue tan terrible lo que hice. Sí, lo engañé, pero no dejé de amarlo. Sí, el hijo no es suyo, pero pudo haber sido un padre maravilloso si hubiera querido. No sé qué será de mí, pero lo único que tengo claro es que él también falló. Porque si de verdad me hubiera amado, estaría aquí conmigo, con nuestro hijo, aunque no lleve su sangre. Y por más que el mundo me diga que estoy equivocada, en mi corazón sigo convencida de que no pedía nada que no fuera justo. No saben lo que es levantarse cada mañana con un vacío en el estómago que no solo es hambre o ansiedad, sino una mezcla de miedo y enojo. Miedo porque no sé cómo voy a salir adelante sola con un bebé en camino, y enojo porque siento que no debería estar pasando por esto. Yo hice todo lo posible por mantener mi relación, todo lo posible porque él se sintiera amado, y aún así me dejó como si fuera basura. ¿De verdad eso es justo? Recuerdo las primeras semanas después de que me echó del departamento. Tuve que quedarme en casa de una amiga, en un sillón incómodo, con mis cosas regadas en bolsas de plástico. Cada noche lloraba, no tanto por arrepentimiento, sino por rabia. Yo pensaba, no puede ser que después de tantos años, así termine todo, con él sacándome como si yo no fuera nadie. Porque no importa lo que diga, yo fui fundamental en su vida. Yo estuve ahí cuando él no tenía nada, cuando apenas estaba empezando en su carrera, cuando ni siquiera sabía lo que quería. Yo lo apoyé, lo motivé, fui su compañera, y ahora que me necesita, simplemente decide borrarme. Y sí, todos dicen, pero fuiste tú la que lo engañó, ¿qué esperabas? Pues esperaba comprensión, esperaba que entendiera que fue un error, un desliz, algo que no significaba nada comparado con lo que yo sentía por él. Porque, y quiero que quede claro, yo lo amaba. No era que me hubiera dejado de importar, no era que quisiera cambiarlo por alguien más. Fue necesidad, fue soledad, fue querer sentirme viva. Pero eso no borraba lo que yo sentía por él. Y si de verdad me amaba como decía, ¿no debía él perdonarme y ayudarme? Lo que más me duele es la frialdad con la que me miraba. Como si yo fuera una extraña. Como si esos años juntos no hubieran existido. Recuerdo una vez que logré hablarle frente a frente, antes de que pusiera la orden de restricción. Le dije que no era justo que me dejara sola, que ese hijo podía no ser suyo de sangre, pero que podíamos criarlo juntos. Que lo importante no era el ADN, sino el amor y el compromiso. Él solo me miró y me dijo, ¿tú estás escuchándote? Estás completamente loca si piensas que voy a hacerme cargo del hijo de otro. Loca. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Llamarme loca por querer lo que nos correspondía como pareja? La gente no entiende que yo no tenía otra opción. El verdadero padre desapareció, se lavó las manos como si nada. ¿Y yo qué iba a hacer? ¿Criar sola a un bebé sin apoyo económico ni emocional? No soy una superhéroe. Necesitaba ayuda,
Necesitaba que alguien asumiera la responsabilidad, y quién mejor que el hombre con el que había compartido mi vida durante años. Pero en lugar de hacerlo, me dejó hundirme. Intenté razonar con él por todos los medios. Mensajes, llamadas, incluso yendo a su trabajo. Yo pensaba que, si me veía embarazada, vulnerable, se ablandaría. Que recordaría los buenos momentos, que recapacitaría. Pero en vez de eso, cada vez se volvía más cruel. Llegó a gritarme en la calle, delante de la gente, que yo era una manipuladora, que me olvidara de él, que jamás iba a ser parte de mi vida otra vez. ¿Se imaginan lo humillante que es que el hombre al que amas te trate así? Y todavía peor. Me demandó. Fue al juzgado y me acusó de acoso. Yo no podía creerlo. Yo, que solo buscaba hablar con él, que solo quería que recapacitara, ahora estaba tratada como una criminal. El día que me entregaron la orden de restricción lloré de la impotencia. No podía acercarme a menos de 200 metros de él, ni enviarle mensajes, ni intentar verlo. Todo lo que quería era que entendiera que no podía dejarme sola en esto, y ahora la ley estaba de su lado para mantenerme lejos. Desde entonces, todo se volvió una pesadilla. Mi familia empezó a darme la espalda. Mi madre me dijo que me lo había buscado, que no esperara apoyo de ellos. Mi padre ni siquiera me dirige la palabra. Mis amigas, esas que antes me escuchaban y me daban la razón, empezaron a alejarse también. No queremos problemas, decían. Como si estar cerca de mí fuera un riesgo. Y aquí estoy, embarazada, sola, durmiendo en un cuarto rentado que apenas puedo pagar, trabajando horas extra para juntar lo mínimo y aún así sintiendo que nunca va a alcanzar. Y en mi cabeza no dejo de repetir la misma idea. Él debería estar aquí. Él debería estar conmigo. Ese hijo pudo ser nuestro, no importa de quién sea la sangre, pudo haber sido nuestro si él hubiera querido. Pero prefirió abandonarme. Prefirió quedarse con su orgullo en lugar de hacer lo correcto. Muchos me dirán que soy egoísta, que soy manipuladora, que estoy loca. Pero piénsenlo bien, ¿qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Si el hombre con el que compartieron su vida de repente decide darles la espalda en el momento más difícil? Yo sé que cometí errores, pero ¿de verdad justifican que él me deje en la calle, sola, embarazada, con todo en contra? Lo peor es que todavía lo amo. Sí, después de todo lo que pasó, después de que me echó, me insultó y me demandó, yo lo sigo amando. Y me duele pensar que jamás volverá, que no verá crecer a este niño, que nunca entenderá que lo único que quise fue que siguiéramos juntos. Yo no lo veía como un castigo, lo veía como una oportunidad de ser una familia más fuerte, de superar juntos un error. Pero él no quiso. Ahora, cada vez que siento a mi bebé moverse, me pregunto qué será de nosotros. ¿Cómo voy a darle lo que necesita? ¿Qué le voy a decir cuando pregunte por su padre? ¿Le diré que su verdadero padre lo abandonó antes de nacer? ¿Le diré que el hombre que pudo criarlo como suyo prefirió darme la espalda? No sé cómo voy a cargar con todo eso, pero lo que sí sé es que, aunque el mundo entero me diga que estoy equivocada, yo sigo creyendo que él falló tanto como yo. Porque al final del día, ¿qué significa amar a alguien? ¿No significa estar ahí aunque las cosas no salgan perfectas? Yo sigo convencida de que si él hubiera querido, esto pudo ser diferente. Pero él eligió dejarme, él eligió hacerme sentir como una delincuente, él eligió abandonarnos. Y aunque digan que la culpable soy yo sé que no es tan simple. Nunca imaginé que traer una vida al mundo fuera tan duro. La gente te dice que un hijo te llena de alegría, que es la mejor bendición que puedes tener. Pero nadie te dice lo que significa despertarte sola a las 3 de la mañana, con un bebé llorando desconsolado, sin nadie que te ayude a calmarlo, sin un par de brazos extra que sostengan el peso cuando ya no puedes más. Yo miro a mi hijo y lo amo, claro que lo amo, pero también lo veo como un recordatorio de todo lo que perdí, de todo lo que me arrebataron. Cuando di a luz, pensé que él aparecería. Imaginaba que, al enterarse de que el bebé había nacido, recapacitaría, que vendría a verme, que dejaría su orgullo a un lado. Porque ¿qué clase de hombre puede ignorar a un niño, aunque no sea suyo de sangre? Pero no. Nunca apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Solo silencio, como si jamás hubiera existido en su vida. La soledad se volvió insoportable. Las primeras semanas dependí de la caridad de una vecina que me ayudaba con pañales y comida. Yo apenas podía trabajar,
y el poco dinero que entraba se iba en renta y en cosas básicas para el bebé. Hubo noches en que pensé que no iba a resistir. Me miraba al espejo, ojerosa, despeinada, agotada, y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Y siempre llegaba a la misma conclusión: por su culpa. Porque si él hubiera sido el hombre que decía ser, no me habría dejado así. El verdadero padre, ese supuesto mejor amigo, desapareció sin rastro. Intenté buscarlo, pero cambió de número, de dirección, todo. Como si yo fuera una plaga de la que había que huir. Y en el fondo, aunque me doliera admitirlo, lo entendía. Él nunca quiso esto, para él solo fui una aventura. Pero no podía aceptar que el hombre con el que yo había construido años de relación me diera la espalda. Eso era lo que realmente me rompía. Más de una vez pensé en volver a buscarlo, en aparecer en su casa o en su trabajo con el bebé en brazos para que lo viera, para que entendiera que no podía seguir ignorándome. Imaginaba que, al mirar a mi hijo, se le ablandaría el corazón, que recordaría los momentos felices que vivimos y aceptaría que este niño podía ser suyo en espíritu, aunque no lo fuera en sangre. Pero la orden de restricción seguía ahí, como un muro infranqueable. Sabía que si me atrevía, terminaría en problemas más graves. Y ya no podía darme el lujo de perder nada más. Mis padres tampoco quisieron saber nada de mí. Me ayudaron los primeros días, pero pronto se cansaron. Te buscaste tu destino, me repetían. Mi madre me decía que debía asumir la responsabilidad de mis actos, como si criar sola a un hijo no fuera suficiente castigo. Mis amigas se habían esfumado también. Algunas incluso me bloquearon de redes sociales. Sentía que el mundo entero me había dado la espalda. Y aún así, sigo pensando que yo no soy la única culpable. Sí, cometí un error. Sí, me dejé llevar por un momento de debilidad. Pero, ¿eso justifica todo lo que vino después? ¿Justifica que él me tratara como si fuera un monstruo, que me sacara de su vida como si nunca hubiera significado nada? No lo creo. El amor verdadero, al menos como yo lo entendía, era estar ahí en las malas, incluso cuando la otra persona falla. Pero él eligió lo fácil: borrarme, hacerse la víctima, dejarme sola con la carga. Cada vez que abrazo a mi hijo, siento una mezcla de ternura y rabia. Ternura porque lo amo, rabia porque sé que no voy a poder darle lo que merece. A veces lloro mientras él duerme, pensando en lo diferente que todo pudo ser si las cosas hubieran salido como yo quería. Si él hubiera aceptado quedarse, si hubiera entendido que la sangre no lo es todo, que lo que importa es el compromiso. Pero eligió irse, y yo me quedé aquí, sola, luchando contra un mundo que parece empeñado en aplastarme. La gente dice que con el tiempo el dolor pasa, que una se acostumbra. Yo no lo creo. Puedo seguir respirando, puedo seguir levantándome cada día, pero el vacío no se va. El resentimiento tampoco. Porque no importa cuánto intente convencerme, en el fondo sigo creyendo que esto no debía haber sido así. Que él falló tanto como yo. Que si yo estoy sola ahora, no es solo por mis decisiones, sino porque él decidió abandonar. Y quizás eso sea lo más cruel de todo, que a pesar de todo, todavía lo amo. Todavía lo extraño. Todavía imagino cómo sería si estuviera aquí, si pudiera ver a mi hijo crecer. A veces, cuando mi bebé sonríe, me duele pensar que él nunca verá esa sonrisa. Que no sabrá lo que se está perdiendo. Y entonces lo odio con todas mis fuerzas por privarnos de eso. Así vivo ahora, entre el amor a mi hijo, el odio hacia él y la culpa que me persigue. Sola, con un niño en brazos, con la certeza de que el mundo me juzga sin entender. Muchos dirán que esto es justicia, que me lo busqué. Yo no lo veo así. Para mí, esto es una tragedia que pudo haberse evitado si él hubiera tenido el valor de quedarse. Y quizá algún día mi hijo crezca y me pregunte por su padre. No sé qué le voy a decir. Tal vez que su padre de sangre nos abandonó, y que el hombre que pudo haber sido su papá decidió que su orgullo era más importante que nosotros. O tal vez le diga que simplemente no quisieron hacerse cargo. Pero lo que no pienso decirle es que yo me rendí. Porque aunque me sienta sola, aunque esté rota, sigo de pie. ¿Me equivoqué? Sí. ¿Merezco este castigo eterno? No lo creo. Y aunque todos piensen que estoy loca por decirlo, sigo convencida de que él fue tan culpable como yo. Porque el amor verdadero no abandona. Y él me abandonó.